Bueno, seguimos. Se cortó el videito. Estábamos diciendo que Torres Caicedo entiende, como otros, que hay que incorporar a Brasil y para ello acuña la expresión América Latina. Seguimos en este orden cronológico. En el último tercio del siglo XIX surge un Estado continental que marca un nuevo paradigma, que son los Estados Unidos. El texto nos menciona a Friedrich Ratzel, pero no nos cuenta quién es. Ratzel es el fundador de la antropogeografía, pero para nosotros es más importante en este contexto, para hablar del texto de Metteux Ferré, que este tipo es uno de los más importantes teóricos de la geopolítica. En nuestro texto habla de geopolítica. Ratzel llama a los Estados Unidos un Estado continental, es quien acuña la frase de Estado continental. Y es quien dice esto que yo mencionaba hace un rato, que en el siglo XX, siglo que inaugura la era de los Estados continentales, aquellos países que no alcancen ese nivel, el Estado continental, van a ser simplemente el core de la historia. Así lo llama Ratzel. Continuando con esta cronología. Después empieza a hablar de la generación del 900 y aquí se detiene un buen rato. Pero primero quiero contar qué es la generación del 900. En literatura se habla de generación para identificar a un grupo de autores que tienen más o menos la misma edad, que escriben por la misma época y sobre las mismas temáticas, con algunas características en común que los hacen particulares, ¿sí? Bueno, generación del 900 en particular se habla de algunos escritores uruguayos, pero se extiende la denominación para hablar de la generación latinoamericana del 900. En nuestro texto hablamos más de la generación latinoamericana, ¿sí? Dicho esto, esta generación del 900 se plantea lo mismo que plantea Ratzel, esto de los estados continentales y de la importancia de ser un estado continental, con otro nombre, porque no hablaban de estado continental, pero sí de integración. Y ellos hablaban de la necesidad de pasar de ser los estados desunidos del sur, otra vez entrecomillado porque es textual, de pasar de ser los estados desunidos del sur a pasar a ser los Estados Unidos del Sur. Eso necesitaba Latinoamérica. Esta generación del 900 fueron José Martí, Manuel Ugarte, José Vasconcelos y Pedro Enríquez Ureña, fundamentalmente, que son los más importantes aportadores a esta cuestión. Particularmente le interesan a Metteux Ferré porque son tipos que piensan a la educación como un instrumento para la integración latinoamericana. Integración que se basa en algunas ideas como anticolonialismo, antiimperialismo, un pensamiento propio, nacional o regional, que salga del paradigma del pensamiento europeo, ¿sí? Lastre con el que carga nuestro país, como también ya vimos en clases anteriores, esto de despreciar lo propio por privilegiar lo ajeno, ¿no es cierto? Y lo ajeno particularmente si estamos hablando de Francia o de Gran Bretaña, esta cuestión de civilización o barbarie que nos caracterizó, ¿no es cierto?, en nuestra conformación como Estado nacional. Bueno, todas estas cuestiones que son elementos fundamentales para estos pensadores para pensar la integración latinoamericana, ¿no? Y como constituyentes de una identidad cultural latinoamericana. Uno de estos, bueno, seguimos con la cronología, perdón, a ver, ¿cómo vamos?
Bien, uno de estos escritores pertenecientes a la generación del 900 es Rodó, José Enrique Rodó. José Enrique Rodó escribe un libro que se llama Ariel, el Ariel se le dice, que tuvo una gran repercusión entre los intelectuales y sobre todo entre la juventud latinoamericana. Lo menciono así a propósito, ¿no? Para enganchar lo que decía de la generación del 900 con la juventud latinoamericana. Rodó, integrante de la generación del 900. Gran influencia que tiene este libro, el Ariel, en intelectuales y en la juventud latinoamericana, particularmente en la juventud universitaria. Y acá empezamos entonces con el antecedente, acá mencionamos entonces, digo mejor, el antecedente de 1908, que es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes que se realiza en Montevideo. Y no los vamos a mencionar todos, pero detrás de ese, después de ese, otro montón de congresos de la juventud que se hicieron, que dice Metol, que son un antecedente claro del Mercosur, de lo que luego será el Mercosur. Seguimos con este orden cronológico. Bueno, después menciona varios, ¿no? Manuel Ugarte, argentino, Rufino Blanco Fombona con F, el texto dice Bombona y es un error, es Fombona, ¿sí? Rufino Blanco Fombona, venezolano, José Enrique Rodó, que ya lo mencioné, uruguayo, García Calderón, peruano, son todos intelectuales que piensan Sudamérica con un destino unificado, con un destino de integración. Continuamos con la cronología. En 1915 se firma el tratado ABC. ABC es Argentina, Brasil, Chile. Pensado por el Barón de Río Branco por parte de Brasil y por Sáenz Peña por parte de Argentina. Antecedente un poco olvidado, pero muy importante para lo que luego será, y con muchos años de diferencia, fíjense, antecedente, esto es en 1915, antecedente claro del Mercosur, ¿sí? Seguimos con la cronología. En 1922, hace un rato hablábamos del surgimiento de los Estados Unidos como un nuevo paradigma y como un gran gigante en estos sectores continentales. Bueno, en 1922 surge otro gigante continental, que es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego del triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia en 1922, comienza la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como ustedes saben, que se va a configurar luego de las guerras mundiales como el antagonista de los Estados Unidos, los dos bloques, capitalista y comunista. Continuando con los antecedentes. Bueno, por los años 30, Raúl Haya de la Torre, un peruano, es el primer teórico del nacionalpopulismo latinoamericano. Fíjense que no habla, funda un partido muy importante, que es el APRA, pero tiene una gran influencia a nivel latinoamericano porque él hablaba de populismo latinoamericano, no habla de un populismo peruano, un nacionalpopulismo peruano, sino un nacionalpopulismo latinoamericano. Un poquito más adelante en el tiempo, en los años 60 se dan varios organismos, ¿no? La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Mercado Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado Común Latinoamericano, el Pacto Andino, etcétera, etcétera, todos organismos que se dan en los años 60. Y después hace un salto, en los años 90 ya menciona el Mercosur, que es el proceso político
que inician Argentina, Brasil y Uruguay, al cual luego se incorporarían otros países. Repito, todos estos antecedentes que yo acabo de decir no los van a encontrar así en este orden en el texto. Para que ustedes lo vean un poquito más claro, hago el orden cronológico, pero todo esto no está explicado de esa manera, ¿sí? Esta es mi sugerencia para que lo vean un poquito mejor. Si al leer el texto a ustedes les queda más claro esto, perfecto, vamos con el texto. Como digo siempre, el docente es un facilitador de los textos. Yo intento buscar la mejor manera posible de acercar el texto a ustedes o a ustedes al texto. Ahora, si les resulta más confuso entenderlo de esta manera y van directo al texto, vale, está perfecto. Importantísimo, otra vez lo menciono, ya lo dije en todas las clases anteriores, los guiones de clase. Si ustedes leen los guiones de clase, van a ver una clase sobre este texto de Metón Ferré distinta a esto que estoy dando yo, porque la hace otro docente, pero que también les va a servir. Y aparte, repito una vez más, los guiones de clase están muy bien, úsenlos, ¿sí? Bien, esto cierra la respuesta de cuáles son los antecedentes de la unidad latinoamericana. Vamos a la siguiente. La siguiente dice, esperen que me muevo acá de página. La siguiente dice, ¿en qué modo se pueden vincular los valores que expresaron los representantes de la generación del 900 con los que postulan la unidad continental en nuestros días? Repito, ¿en qué modo se pueden vincular los valores que expresaron los representantes de la generación del 900 con los que postulan la unidad continental en nuestros días? Bueno, nuevamente no van a encontrar aquí una respuesta que diga los valores expresados por los representantes de la generación 900 se pueden expresar no lo van a encontrar así en el texto, no lo van a encontrar así en el texto. Es una respuesta que requiere la lectura del texto y una elaboración personal de la respuesta. Ustedes tienen que hacer la vinculación. Dicha de otra manera, la pregunta sería, ¿cómo se relacionan los valores expresados por los representantes de la generación del 900 con los valores que hoy en día postula la unidad continental? ¿Sí? Y esto, repito, yo voy a dar ahora una respuesta más o menos elaborada por mí, pero lo que ustedes tienen que hacer es elaborar una respuesta a ustedes. Acá no hay una respuesta textual que saquemos del libro, del cuaderno, ¿sí? Entonces yo les digo la forma en que yo lo expresaría o podría expresarlo, ¿no es cierto? Sería algo así como: la vinculación se da porque aquellos valores expresados por los representantes de la generación del 900 continúan vigentes hoy más que nunca en este contexto de globalización, en que la unidad continental o la unidad regional es una herramienta fundamental para nuestros países hermanos latinoamericanos, para no continuar siendo o para no ser el coro de la historia. Repito, esta es una respuesta que estoy elaborando yo en este momento. La de ustedes no tiene por qué ser igual. Y así como la dije, no van a poder ustedes expresarla tampoco, porque ahora no se van a poner a copiar textualmente y a grabarse en la memoria esto que yo acabo de decir. Esta sería mi respuesta. Ustedes pueden elaborarla de la manera que mejor les parezca, pero tiene que ser una elaboración personal, ¿sí?
Y digo de paso, no se maten en aprender respuestas de memoria, porque ¿saben qué? Posiblemente no sea esta la pregunta que les hagan en el examen. Posiblemente no sean estas las preguntas. ¿Va a haber algunas parecidas? Es posible, pero es muy posible que otras no. Y se tomen de otra manera, ¿sí? Que se pregunten los temas de otra manera. Lo que ustedes tienen que hacer es incorporarlos y después poder ustedes elaborar sus propias respuestas. ¿Estamos? Nos queda una pregunta. De nuevo voy a cambiar para buscarla. Acá está. Bueno, ¿cuál es el rol de los estudiantes universitarios en la construcción de la unidad continental? Acá está hablando de lo que piensa Mettol Ferré, correcto, sobre cuál es el rol de los estudiantes universitarios. El autor lo que piensa es que los estudiantes, la juventud universitaria, como la llama, tiene un rol protagónico, un rol fundamental en este proceso de integración. Y da, voy a leer textual una partecita que me copié porque me parecía interesante. Mettol dice que es urgente una formación de la juventud a niveles universitarios, de modo generalizado, una experiencia profunda de otro país miembro del Mercosur y una interacción universitaria en las más diversas cuestiones. Y propone para esto 3 estrategias fundamentales. Una que es la movilidad estudiantil, otro que es el conocimiento de la historia contemporánea